porque no estamos ante una situación de un derecho de gracia común, sino estamos ante una situación de un derecho de gracia humanitario en la que la justificación... A eso se refiere Gutiérrez. ¿Por qué? Porque el derecho de gracia que fue otorgado por el presidente Kuczynski, Alberto Fujimori, tiene dos líneas. No está motivado en ese sentido, diciendo, y lo dice textualmente, no explica las razones por las cuales el Estado renuncia a la persecución del delito. Eso estamos hablando de los 5 puntos. En cuanto a Patibil. Claro, estamos es el primero, el de la motivación. Lo que pasa es que estamos hablando de indulto y gracia presidencial. En ambos casos subsiste la motivación humanitaria. En ambos casos. Por tanto, es ocioso pedirle que para un caso se explique una motivación humanitaria y para el otro se explique también la motivación humanitaria, porque en ambos es la misma. Pero no debería en ambos es la misma. De estas dos líneas donde se dice que se otorga la gracia presidencial, es decir, por los mismos motivos, por último. No, pues, pero vamos a ver. Es que son dos cosas distintas. No me digan que no hubo motivación. Sí hubo motivación. Que la motivación sea deficiente, que no le guste a la gente, que finalmente pueden criticar respecto de si convence o no convence, pero hay motivación. El tema Jalili dijo claramente que no la invalidaba, pero que exigía ciertamente una mediana motivación, que es lo que dice también el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no te dice que hagas una motivación de 50 páginas o de 100, solamente te dice que motives, que justifiques. Pero no 2 líneas. Hombre, vamos a ver, no te dice ni 50 páginas ni te dice 2 líneas, simplemente te dice que motives. Y en el caso crucial es más puntual, lo que te dice es que la motivación, o mejor dicho, la justificación para la alusión a un indulto no debe ser arbitraria, es decir, no debe no existir motivación, no debe no existir justificación. En este caso, la motivación en este sentido se justifica a partir de la existencia de este motivo que finalmente hizo que se otorgue el indulto, que es el motivo humanitario. O sea, hay motivación, nos guste o no nos guste, pero además, y la motivación en este sentido es ambivalente, sirven para los dos motivos y siempre es la misma. Bueno, Walter Gutiérrez no está acá, así que vamos a tener que asumir un poquito su rol para poder generar un debate más interesante. ¿Qué me parece que podría decir Walter Gutiérrez en esta situación? El motivo humanitario que sustenta supuestamente el indulto es que las condiciones carcelarias perjudican la salud de Alberto Fujimori y por eso debe estar preso, debe estar libre. Bueno, esa no es la motivación. Si uno lee la resolución del 24 de diciembre, dice claramente cuáles son los problemas de salud. Bueno, la Junta Médica, hay una opinión de un doctor que dice que las condiciones carcelarias no garantizan primero su estado de salud. Se alega cuáles son los motivos de salud que tiene el expresidente para establecer que a partir de esos problemas de salud finalmente puede o no correr en peligro su vida. Digamos que las condiciones carcelarias... No es que solamente se dice a seca, no es que es diferente, pues cuando tú dices, oye, solamente hay un tema de decir que la vida de este señor corre peligro en la cárcel sin decir por qué. Pero lo dice. No, sí lo dice, pero es que hay una situación en la que empieza primero por establecer cuál es la base médica, la base patológica médica, para a partir de ello decir, y esto en cualquier momento puede generar una muerte súbita. Pero vamos al fondo de este argumento, porque ahorita vamos a entrar al argumento médico, que también es un argumento que escribe Gutiérrez. El argumento para dar el indulto humanitario son razones médicas, aduciendo que tiene ciertos problemas y que las condiciones carcelarias los empeoran. Y se le da el indulto humanitario. Pero lo que dice Gutiérrez es que eso no es un sustento suficiente para hacer que el Estado deje de perseguir delitos, como en el caso de Patibil, que se va a ver este viernes. Entonces dice, ya, perfecto, la razón humanitaria es un motivo suficiente para que no esté en la cárcel ahorita. Y alguien se ha preguntado si esa es la función... ¿Por qué tiene que ese ser el mismo motivo por el cual se evita perseguir delitos? Sí, efectivamente, entiendo lo que quieres decir. Pero alguien se ha preguntado si eso que ha dicho Gutiérrez está dentro de su marco funcional de competencias. ¿Qué protege un defensor del pueblo? Protege al individuo frente al Estado. Pero ahorita vamos a eso. No, protege, es que hay que empezar por ahí. Primero vamos al punto él dice, 1. no, porque es que no debería haber hecho esto, porque el señor cometió graves delitos. ¿Y desde cuándo en el tema del indulto humanitario prima la gravedad de los delitos versus la salud del sujeto que es beneficiado? Hay un tema constitucional en torno al indulto. Hay un tema de facultades constitucionales y atribuciones al presidente de la República. Y tengo acá en mi mano la Constitución y dice que es facultad del defensor del pueblo intervenir en procesos constitucionales a fin de defender los derechos humanos y principios de supremacía constitucional. Al defensor del pueblo le compete todo. Todo. No, todo en función a lo que significa la relación Estado-individuo. Porque es justamente defensor del pueblo, no es defensor del Estado. Para eso el Estado tiene sus procuradores. Para eso el Estado tiene sus procuradores, para que defiendan al Estado.
Pero ¿a quién defiende el defensor del pueblo? Justamente al pueblo, a menos que consideremos que el señor Fujimori o no es ciudadano o no es parte del pueblo. A ver, y el señor Fujimori, entre otras cosas, ni siquiera tiene... Le leo lo que dice la Constitución para que después no digan que uno está inventando cosas. El defensor del pueblo es el órgano constitucional autónomo creado por la Constitución. Su misión es proteger los derechos constitucionales fundamentales de la persona, de la comunidad, y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de servicios públicos a la ciudadanía. Es correcto. Los deberes de la administración pública incluyen, pues, en este caso, el indulto a Alberto Fujimori y las facultades presidenciales. No son vinculantes. Por lo que diga el defensor del pueblo tanto, si no el señor defensor ha querido adscribirse al 162, porque usted ha leído el artículo 162 de la Constitución, lo ha debido hacer de tal manera que no afecte igual a los derechos de una persona, porque no hay que olvidar que el indulto también es un derecho fundamental o un derecho humano. Pero en este ¿por qué caso? la opinión del defensor afecta a la persona si la opinión del defensor no es vinculante en ningún sentido? No genera ley, no genera sanción, A ver, no genera proceso administrativo. te pongo un ejemplo por el utilitarismo que ha surgido en este tema. ¿La opinión de un perito o de un experto en alguna materia es vinculante? No lo es. Es apreciativa y es esclarecedora. Es lo que hace normalmente un perito frente a un caso. ¿Usted qué cree que es lo que va a hacer la parte civil el día viernes en el caso Pativilca? ¿Qué cree que va a hacer usted? Van a coger el informe y lo van a añadir como insumo procesal al tema Pativilca. ¿Qué cree usted que va a hacer la Comisión Interamericana el día 2 de febrero en Costa Rica y la defensa de las víctimas o los agraviados en el caso Barrios Altos y La Cantuta? Van a coger el informe y lo van a introducir también como insumo para la resolución. En el fondo y materialmente, ¿de qué está actuando aquí el informe de la Defensoría y de qué rol está jugando el defensor del pueblo? Prácticamente de un amicus, ¿no? De un perito, de un dictaminador o de alguien que está opinando en favor de una parte en el proceso. No nos engañemos. Yo, si fuera abogado de la otra parte, definitivamente me sirvieron el plato en bandeja. ¿Y qué intención cree que tiene en este caso Walter Gutiérrez? Aquí hay un tema político. Ahí yo encuentro un lenguaje muy político, muy ideologizado el tema. ¿Ideologizado? Claro, porque finalmente hay una situación anti que se está desplegando a lo largo del informe. Por eso le decía yo, hay que leer con pinzas el informe. Pero utiliza argumentos jurídicos, no digamos que ideología. Cuando dice, vamos a ver, ¿es argumento jurídico decir de que el señor Fujimori se debe abstener de realizar toda clase de acción política? ¿Es jurídico? Bueno, lo que él argumenta es que yo sé lo que argumenta, pero ¿a usted le parece jurídico ese argumento? No, pues, pero, a ver, usted y yo nos hemos empapado del tema, hemos leído todo y hemos escuchado las declaraciones de Walter Gutiérrez 20 veces, pero nuestra audiencia no, pues. Entonces hay que refrescar la memoria. Ya, perfecto. ¿Qué dice sobre ese tema? Él dice que cuando una persona recibe un indulto, que es un perdón a los delitos que ha cometido, no borra los delitos que cometió y por lo tanto se debe alejar de aquellas situaciones que sirvieron de marco y escenario para cometer delitos. Y ese es su argumento jurídico y en este caso el ejercicio de la función pública fue el escenario de Alberto Fujimori. No es un argumento jurídico. ¿Sabe por qué le digo que no es un argumento jurídico, sino más bien político? Porque el argumento jurídico sería, señor, compórtese usted conforme las condiciones que se dice de usted en el expediente médico. Porque si usted no se comporta como dice usted que está mal, entonces su indulto puede incluso ser anulado. Ese es el argumento jurídico. ¿Por qué? Porque, como lo dijo en el tema crucial, es decir, ¿hay la posibilidad de anular un indulto? Claro que la hay, en tanto que se verifique el carácter fraudulento y falso de la información médica que justifica el indulto. Pero y entonces, por tanto, perdona, déjame que termine. Por tanto, jurídicamente, la adscripción de un argumento en este sentido tiene que partir de una verificación de una situación que se dice que existe, pero que no existe. Por tanto, se le dice al señor, oiga, si usted se comporta de esta manera, se va a un gimnasio, o se va al supermercado, o se va a hacer motocross, bueno, obviamente no estaba tan mal. La participación pública y política es mucho más fuerte que un gimnasio. Pero otra cosa es decirle, señor, usted no opine siquiera políticamente. Usted ni siquiera diga algo respecto de algún tema en concreto, ¿no?, de la realidad social o política del país. ¿Eso qué significa? Es coartarle su derecho a la libertad de expresión. Que ni siquiera un juez es capaz de hacerlo. Pero mire, fíjese la intensidad. Y lo digo textualmente. Actividad política. Que se abstenga de realizar toda clase de acción política, dado que esta actividad guarda relación con los crímenes que motivaron su sentencia. La opinión es parte de la acción política.
Porque si tú no opinas, no accionas políticamente. Pero no se puede impedir opinar porque estaría yendo en contra de otro derecho constitucional. Es que justamente constitucional. cuando tú elaboras una opinión tan embús como esta, ¿no?, tan omnicomprensiva como esta, puedes llegar a afectar e interpretar de manera amplia y restringida finalmente, o restringir finalmente un derecho fundamental como es el tema de la libertad de expresión, que ni siquiera un juez es capaz de hacerlo. Porque al señor Fujimori, cuando lo condenaron en abril del 2009, lo condenaron a pena privativa de libertad, más nada. Pero el defensor del pueblo, y volvemos a este punto, no tiene opiniones vinculantes. Él puede decir que le parece que no debería actuar en acciones políticas, pero eso no es una sentencia. Es correcto, por eso le ponía yo el ejemplo de cuál es el uso que se va a dar de este informe, como que si fuera un dictamen legal, un peritaje o un amicus de la Corte, para lo que finalmente va a servir. Hay varios digamos, pasajes del informe que carecen de logicidad inclusive, al punto, como les citaba al inicio, que dice, al pedam literam o al pie de la letra, dice, porque no cumple con los estándares planteados en este informe. Oiga, si tú me vas a decir que un informe o un indulto no tiene unos estándares adecuados, no me digas que esos estándares son los que tú mismo pones. Bueno, vamos al punto número 2 entonces, porque dice que no hay razones médicas suficientes. Basándonos únicamente en lo expuesto en la resolución, la Defensoría del Pueblo considera que denota insuficiencia para motivar adecuadamente y conforme a lo exigido los estándares nacionales e internacionales para dar indultos humanitarios. Y en este caso agrega que ha pedido en 2 oportunidades el reporte médico al Ministerio de Justicia y se las ha negado el 27 de diciembre y el 4 de enero. Y hasta ahora, nada. Estándares nacionales e internacionales. La pregunta que le volvemos a hacer al señor Gutiérrez es ¿cuáles son esos estándares? Los únicos 2 estándares con los que se mide normalmente este tema en Perú son Jalilí y Crucilat. Y los 2 no le dan ningún sentido de razón. Porque Crucilat le dice, tu justificación no debe ser arbitraria, y no es arbitraria aquí. Y segundo, el tema de la motivación, aun cuando es deficiente o inexistente, no anula el carácter de la gracia. Déjame terminar. Antes de continuar. Sí. A ver. Ni siquiera sabemos cuáles son las motivaciones médicas porque las hemos conocido a través de su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, justamente y una resolución que se filtra. Déjeme terminar. Sí. Y una resolución que se filtró a los medios de comunicación porque el Ministerio de Justicia no los ha publicado y no le ha informado a nadie. Y en este caso sí es un deber, de acuerdo a la misma ley que ha citado el Ministerio de Justicia, revelar este tipo de información sensible a la Defensoría del Pueblo. Ya. Entonces, ¿por qué no lo hacen? A ver, ¿Por qué no les dan la información médica para que el defensor diga, bueno, sí, pues hay sustento médico suficiente, acá está? Yo le cito el artículo 25 de la Ley 26842, la Ley General de Salud, que dice claramente que la información médica tiene carácter reservado y además agrega, el profesional de la salud o el técnico o el auxiliar que proporciona o divulga por cualquier medio información médica relacionada con una persona en concreto, incurre en responsabilidad civil y penal. Pero no si no le gusta la ley, hay que cambiarla, ¿no? No, pues, pero tiene estamos iniciativa hablando legislativa también el señor defensor. de un indulto humanitario, de un informe de la Comisión de Gracias Presidenciales a favor de este indulto humanitario, y eso ya deja de ser parte de la confidencialidad del proceso. Eso ya es un proceso que compete al Estado en su totalidad y es información que está pidiendo el Defensor del Pueblo. Por último, se le puede dar la información al Defensor del Pueblo y si él la divulga, se la da el proceso a Walter Gutiérrez por haber incumplido la ley que usted cita, pero que él tiene derecho a recibir esa información, eso está en la Constitución. Pregunta, ¿a quién le corresponde develar esa información? ¿Al Estado o al paciente, señor Fujimori? ¿Y por qué el paciente, señor Fujimori, no la devela? Según la ley, ¿se la han pedido? Usted podría entregársela de parte, de buena voluntad. ¿Se la han pedido? Le pregunto a usted, ¿se la han pedido? Bueno, se lo pido yo ahorita, ¿no la han pedido, pues? No se la han pedido. ¿Entiende? O sea, no puede decir que no se la han dado cuando no le ha pedido a la persona adecuada. Probablemente no conoce el alcance de la ley, el señor defensor. Pero obviamente lo que hay que saber es lo que dice la ley. Yo en la defensa privada he trabajado temas también de defensa respecto al tema... ¿Y por qué no la divulgan? Si ustedes están tan convencidos de que la justificación del indulto humanitario es absolutamente clara y transparente, ¿por qué no publican sus registros médicos? ¿Por qué no publican los informes que lo sustentan? Y se acaba la discusión. Bueno, pero pues hay ámbitos de gestión que no corresponden a hacerlo de manera oficiosa, ¿no? Porque en todo caso ya el Estado me parece que ha incluso brindado toda esta información a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, si es que eso ha ocurrido, lo que obviamente no puede ocurrir es bajo cualquier pretexto y bajo cualquier fundamento
¿no? Decir, oye, dame esta información aun cuando no me ampara la ley, o hay una norma que establece claramente ámbitos de prohibición en ese sentido. Es información sumamente reservada. Pero iba al tema este que mencionaste hace un momento. ¿Qué es lo que pasa? Da la impresión de que se quiere ocultar algo. Porque si una persona está enferma... El defensor lo que hace es trabajar un ámbito de sospecha a partir de los parámetros internacionales. Yo se lo planteo solamente como abogada. Digamos, yo soy abogada de Alberto Fujimori y este viernes una corte va a decidir si es que me continúo investigando en el caso Pativilca porque no cree que esta sentencia, esta gracia presidencial que se me ha dado está suficientemente motivada. No haría todo lo posible para convencerlos de que estoy enfermo, de que ha sido una decisión motivada por razones humanitarias para que se me deje de procesar. ¿No es eso, digamos, un imperativo mayor para defender a Alberto Fujimori? Pero ese no es el objeto de la audiencia del día 26. El objeto de la audiencia del día 26 es verificar la aplicación del derecho de gracia al tema en concreto. Y el cuestionamiento fundamental que ha hecho la parte civil agraviada y personada en el caso es el tema de referido al plazo, ¿no? Y además también porque supuestamente aquí hay un tema de inaplicación en función al tema de los plazos. Ese es el tema fundamental, ¿no? Obviamente ese día estableceré y establecerá la defensa los ámbitos de justificación necesarios para que se diga claramente y se tenga en clara opinión cuál es el sentido del plazo, cuáles son los momentos en que debían contarse y obviamente cuáles son los sistemas de contabilidad aplicables a este tema. Y obviamente la sala decidirá. Pero lo que usted me dice no es materia de discusión. Porque si estuvo bien dado, no estuvo bien dado, si hay justificación médica o no, eso no es materia de discusión. ¿Por qué? Porque entre otras cosas... Según usted, la motivación... Pero es que entre otras cosas, señora, lo que pasa es que aquí estamos ante una situación de gracia presidencial con facultades discrecionales por parte del propio presidente y que el mismo defensor del pueblo reconoce. No necesariamente. El defensor del pueblo asegura que el indulto humanitario tiene límites, y ese es otro punto de sus argumentos, y que tiene límites normativos y de jurisprudencia que no se han cumplido. ¿Cuál es esa jurisprudencia? En este caso, dice que la discrecionalidad del presidente podría ser evaluada cuando se analice el sustento material, la oportunidad y la conveniencia del ¿Cuál es esa jurisprudencia? ¿Sabe cuál es esa jurisprudencia que cita el señor defensor? Una sola sentencia de la Corte Interamericana, no en sentencias de cumplimiento en cuanto a supervisión, sino en cuanto a temas declarativos y la prohibición de dar indultos genéricos o de indultos comunes, que es la sentencia de Gutiérrez Soler. Hay que diferenciar las cosas. Lo que pasa es que si dice que no hay sustento médico, entonces no sería un indulto humanitario, sería un indulto común. Vamos a ver, lo que él dice es que la jurisprudencia dice que esto no procede. Eso no es correcto, pues. No es correcto. O sea, lo que pasa es, como vuelvo a repetir, aquí hay una enajenación a lo jurídico. Se han apartado de lo jurídico, ¿no? Apartándose de lo jurídico, está haciendo la de amicus curiae para la parte contraria o para la parte de las víctimas. Y es clarísimo, y usted no me va a quitar la razón el día de viernes, la parte civil va a coger este informe y lo va a alegar. Y el día 2 de febrero la parte civil va a coger, o los abogados van a coger este informe y lo van a introducir. ¿Y por qué no ustedes entonces revelan el informe médico de Alberto Fujimori y pueden así utilizarlo en el proceso para contrarrestar el argumento hay acciones legales, hay situaciones jurídicas que obviamente la parte contraria tiene que utilizar? Tampoco se trata de ser oficiosos en una situación cuando sabemos claramente y estamos del lado de la verdad en el sentido de la enfermedad del señor Fujimori, ¿no? Hay toda una cadena de actos médicos que se han ido dando desde hace muchos años y que justifican plenamente el estado de salud del señor Fujimori. Otro de los argumentos que esboza Gutiérrez es que el presidente de la República, por más de que tenga la facultad presidencial de dar indultos, no se representa a sí mismo, representa a la nación y que en esa situación no se ha convocado a las víctimas en el proceso y que uno de, digamos, los requerimientos o las condiciones para poder dar un indulto es el arrepentimiento del procesado, que en este caso no existió reconciliación. Es a grandes rasgos lo que argumenta Gutiérrez. ¿Usted qué opina de ese argumento? Mi opinión se rige por la legalidad. La legalidad exige una declaración jurada de arrepentimiento. La legalidad exige una citación a las víctimas. Estamos ante una situación de ejercicio discrecional de un derecho, de un poder derecho que tiene el presidente respecto de un tema en concreto. Y obviamente lo que no se puede exigir es más allá de lo que la ley permite. Pero un indulto no significa que se olvide el delito. Los 5 delitos por los que fue sentenciado Alberto Fujimori siguen ahí. Tres delitos en este caso.
5 delitos. No. El indulto en este caso corta la ejecución penal del delito por el que había sido condenado y por el que estaba condenado, cumpliendo prisión. Los demás delitos ya se habían cumplido, ya se habían absorbido. El único delito era, el único proceso pendiente o condena pendiente pero no era la de Barrios significa Altos y la Cantuta. que se le exima de la responsabilidad. No es que él ya no es culpable. Él sigue siendo culpable. No, eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Pero por eso, entonces, si él es culpable y se le está dando un indulto, ¿no correspondería pedir perdón por los delitos que cometió? Creo que ya lo hizo al inicio del trámite, ¿no? Y creo que obviamente ahí todavía... ¿Lo hizo? Creo que ya lo hizo en el sentido de que pidió perdón a las personas a las que ofendió. ¿Pero usted no sabe si lo hizo? No, en el sentido de que, a mi parecer... un delito no es una ofensa, un delito es un delito. Uno pide perdón no por las ofensas que comete, uno pide perdón por los delitos que ha cometido. El delito siempre es una ofensa. El delito siempre es una infracción. Hay una base material, hay una base sociológica que dice que el delito siempre es una ofensa y siempre es una infracción. Lo que pasa es que, claro, por una cuestión de política criminal, esa ofensa o esa infracción se eleva al rango de delito. Eso es un tema criminológico y político criminal claro que debe quedar también claro, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, exigirle a este señor que pida perdón, pues sí, probablemente lo pida, pero obviamente no es un tema en el cual yo no puedo opinar tampoco. Porque una cosa es arrepentirte por haber ofendido a alguien que depende de la susceptibilidad de la persona ofendida, y otra cosa es arrepentirte por haber pagado coimas, por haber comprado líneas editoriales, por haber pagado... Pero es un tema que ya no es sujeto a indulto. Ese tema no está sujeto a indulto. Lo único que está sujeto a indulto es el tema de Barrios Altos y la Cantuta. Lo demás ya se cumplió. Ah, bueno, por secuestro, por... No, ya se cumplió. Bueno, no, ya se cumplió. Lo demás ya se cumplió. Esto era lo único pendiente. Y esos tres, obviamente, lo que ha sido materia de indulto finalmente. Pero expresar arrepentimiento, según Walter Gutiérrez, es parte de un proceso de indulto y eso no se ha cumplido. ¿En dónde dice eso? ¿Qué sustento normativo hay al respecto? Eso que acaba de decir usted es más bien una pretensión. Es una apetencia sociológica, política, ideológica, como quiera que se llame, pero no es jurídico, no es normativo. Pero dar un indulto a alguien que no se arrepiente de los delitos que ha cometido... No, es que justamente la respuesta a lo que usted me dice es que eso no es jurídico, no es normativo, es una pretensión, una apetencia, es algo que él expresa en función a lo que él cree que es correcto. Pero lo que él cree que es correcto no necesariamente es correcto para las demás personas. El argumento jurídico... vendría a ser que una persona que no se arrepiente de los delitos que cometió, los va a volver a cometer. No necesariamente. Una persona que asesina... No necesariamente. Un delincuente común, que saca su arma y le roba a alguien en un chifa y lo mata. No necesariamente, porque ese argumento que usted dice incluso serviría para condenar a personas a cadena perpetua o incluso a pena de muerte. No, nunca se arrepintió, pero cumplió, pues. Y no pudo cumplir porque se iba a morir. Pero hay situaciones... Alberto Fujimori no ha cumplido su sentencia, pues le han dado antes. Porque justamente el tema aquí en concreto era imposible que se siguiera ejecutando la pena por motivos humanitarios. Y es por eso que justamente se corta la ejecución de la pena y se establece el indulto humanitario. Porque además, vamos a ver, el cumplimiento efectivo de la pena que se le condenó a Fujimori significaba que él tuviera que salir el año 2032. ¿Qué edad tenía el año 2032? 95 años. Entonces, lo que en el fondo está en cuestión aquí es la pretensión de ver morir al señor Fujimori en la cárcel. Eso es lo que está en el fondo. Pero no está en peligro de muerte el señor Fujimori en estos momentos. Está con la salud controlada a partir de las intervenciones médicas, a partir de la supervisión médica. No es un paciente terminal, no tiene... La ley tampoco exige eso. Es que justamente hay toda una confusión en ese sentido. Pero entonces no puede decir que lo quieren ver morir en la cárcel, pues, si no está a punto de morirse tampoco. Pero claro, pero la ejecución de la pena en sentido íntegro sí significaría por lo menos poner en peligro eso a partir de todos los males y la muerte súbita producto de la tromboembolia a la que estaba sometido en razón a la patología cardíaca. Esa es la parte que dice Walter Gutiérrez no está justificada. ¿Cómo puedes argumentar que alguien... Bueno, todo ese expediente médico, las condiciones carcelarias... No me interrumpa porque yo está en Costa Rica. No lo estoy interrumpiendo, por si acaso. Por si acaso. ¿Cómo se justifica que las condiciones carcelarias le van a empeorar su salud si tiene enfermeras, centro de atención primaria, a un hospital a media hora? Hay personas que en su casa no tienen mejor atención, no tienen esa atención médica. Una patología cardíaca como la que él tenía y tiene, una fibrilación auricular, son
son patologías, o en todo caso la aparición de las mismas puede llevar a una muerte súbita de inmediato al momento en que se produce. Si usted ha conocido alguna vez, no sé si ha ido al penal de Barbadillo, producto de estas patologías que él tenía, incluso había una ambulancia casi permanentemente, lo que no había era choferes, por eso que había que esperar a veces a los choferes para que pudieran conducir la ambulancia. ¿Qué distancia había desde Barbadillo hasta un centro hospitalario clínico que tuviera la tecnología médica suficiente para acudir en emergencia ante una fibrilación auricular? Entonces, ahí el tema estaba en que en función a las circunstancias situacionales del paciente, podía, en definitiva, llevar a una muerte súbita producto de la aparición de esta fibrilación. Yo he visto algunos informes, algunas situaciones médicas, y ahí quiero ser probablemente un poco infidente, en la que efectivamente la aparición de esta fibrilación ha sido repentina. Y obviamente el traslado también ha sido sería repentino. excelente que se sea aún más infidente y nos revele sus informes médicos. Justamente, para los informes creerle médicos, no solo su palabra o la palabra de Alejandro Aguinaga o la de Kenji Fujimori o la del presidente o la del Ministerio de Justicia, para ver los documentos, porque la medicina, las ciencias naturales son hechos y son, digamos, no están sujetos a argumentos. ¿Existe o no existe la dolencia? ¿Existe el peligro o no existe el peligro? Pero hasta que nosotros no veamos los exámenes, los resultados, no podemos tener la misma certeza que tiene usted. Sí, definitivamente, usted tiene razón, pero obviamente hay una situación que sí le puedo decir de que es justificada. La titularidad de esta información, por desgracia, no me compete a mí tampoco. Bueno, a ver si persuade su patrocinado para que pueda yo sí le puedo decir revelar la información. Es lo que he visto en algún momento cuando, obviamente, he preguntado sobre el estado en ese momento del señor Fujimori, que es fibrilaciones repentinas, y cualquiera que ve una evaluación de estas características sabe que una fibrilación repentina puede llevar también a la muerte súbita. Bueno, en este caso le espera seguramente una audiencia bastante larga y dura, ¿no? Porque así es. Le quería decir una cosa que además lo estaba pensando en los últimos días. Lo más fácil probablemente, o lo menos complicado, por no decir lo más fácil, es defender a las víctimas, porque finalmente las víctimas llevan un peso específico respecto de un tema de esta naturaleza. Lo más complicado es defender a una persona que medio Perú lo quiere y medio Perú no lo quiere. Entonces, claro, me ha tocado defender una situación de estas. Yo no estoy cuestionando, en ningún momento cuestionó las sentencias por las que finalmente venía cumpliendo pena, sino simplemente el hecho de este señor a que pueda morir en paz y que pueda vivir sus últimos años en libertad. ¿Que le queda cuántos años? ¿5 años? ¿6 años? ¿3 años? En cualquier momento, yo qué sé. Pero tiene 80 años y no hay que olvidar eso, que es una persona de 80 años que está obviamente en los últimos años ya de su vida. Ya para terminar la entrevista, puede ir agarrando su galleta, relajándose, sentándose cómodo en el sofá. Ya terminó el interrogatorio. Muy amable. Dice Ronald Gamarra que este viernes y el siguiente, lo publicó en redes sociales, van a ser días que Alberto Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski no van a olvidar. Y por supuesto se refiere a la audiencia en el caso Pati Vilca y a la audiencia de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted cree que va a ser así? Yo lo que le puedo decir es que yo hasta ahora no he revelado mi estrategia y la voy a revelar recién el día 26, y también les puedo asegurar que tampoco ellos lo van a olvidar. A ver si lo escuchó y lo responde también en redes sociales. No, con Ronald le hemos escrito incluso un libro hace como 6 años o 7. Le tengo aprecio, es un gran profesional, y le he pedido siempre en todo momento a él y a los amigos que permanentemente le rodean que entiendan mi trabajo. Soy abogado. No soy abogado de ONGs, ni me pagan donaciones o vivo de las donaciones. ¿De dónde sale el dinero con el que le pagan a usted? ¿También de los amigos de Alberto Fujimori que le pagan su casa? Mire, asumir un caso de esta naturaleza no implica un privilegio económico, implica más bien un privilegio personal. ¿Lo hace ad honorem? No necesariamente, hay un costo de por medio, pero obviamente no es pues la gran minuta que he firmado en mi vida, ¿no? Ni mucho menos. Pero debería, porque si puede pagar la mansión, creo que puede pagar un buen abogado. Este tema es un reto profesional, y ese reto profesional lo he cogido con mucho cariño, y el presidente o el expresidente lo sabe. ¿Qué dice la galleta? A ver, ¿qué dice la galleta? Dice: la vida es demasiado corta para guardar rencores. Y ese es justamente el mensaje que hay que llevar a todos. No hay que odiar permanentemente. El odio es una maleta muy pesada de llevar en la vida. Y justamente eso es lo que me llevó a mí, de alguna manera, a coger la defensa, porque ya creo que muchos lo saben. Yo he participado y he sido medio activista contra la dictadura en los años 90. Yo llegué de España incluso
acompañando a un grupo de gente desde Madrid, con Álvaro Vargas Llosa y otras personas más, para luchar en ese momento contra la dictadura. Y obviamente yo estoy Pero entonces aquí. reconoce que fue un dictador Alberto Fujimori. ¿Sabe? Yo no soy negacionista. La historia es la historia y yo no la cuestiono. ¿Y Alberto Yo Fujimori lo- sabe que usted piensa así? Hombre, él me llamó a partir de un libro que publiqué el año 2009, justamente con Lorna Gamarra. ¿O lo estamos usando de fachada? No, no, en absoluto. A mí que me cojan de pachá es muy complicado. Tengo mis principios y mis cosas muy claras. Bueno, qué bueno, y vamos a escuchar los argumentos. Entonces, este viernes seguramente va a ser un reto. Hay que asumirlo como todo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted.